Una niña vive aislada en una mansión, marcada por cicatrices y silencio. La nueva empleada percibe que algo en esa casa no tiene sentido. Con el tiempo, descubre secretos sombríos escondidos tras las apariencias. Y cuando la verdad explota, nadie escapa de las consecuencias. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de los Alburquerque era el orgullo del barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Imponente con sus 3 plantas de arquitectura moderna y jardines meticulosamente cuidados, escondía tras sus paredes de cristal y hormigón secretos que ninguna fachada conseguiría disimular. En el tercer piso, aislada del mundo hacía 3 años, vivía Sofía, una niña de 10 años cuyo rostro llevaba las marcas de un terrible incendio. Las cicatrices en su mejilla derecha no eran, sin embargo, tan profundas como las que guardaba en su corazón. El silencio era una presencia constante en la habitación rosa, un espacio que más parecía un museo de recuerdos que el refugio de una niña. Desde el accidente que consumió parte de la mansión y llevó a su madre, Clarisa, a un estado vegetativo en una clínica privada, Sofía rara vez salía de aquel ambiente. Los juguetes caros e intocados se acumulaban en estanterías, regalos de un padre ausente que intentaba compensar con objetos el vacío dejado por la distancia emocional. Ricardo Alburquerque, uno de los empresarios más influyentes del país en la industria farmacéutica, se había transformado en una sombra de sí mismo. Se sumergía en reuniones interminables y viajes de negocios, huyendo del fantasma de lo que un día fue su familia. En su ausencia, quien comandaba la casa era Débora Mendoza, la actual prometida, una exmodelo de 30 y tantos años, cuya belleza esculpida por cirugías plásticas escondía una frialdad calculadora. «Sofía, querida, la cena está servida», anunció Débora, golpeando ligeramente la puerta, sin realmente esperar una respuesta. La niña permaneció sentada junto a la ventana, observando la ciudad que palpitaba afuera, tan distante como las estrellas. Sus dedos pequeños y pálidos tocaban distraídamente las cicatrices en el rostro. «No tengo hambre», respondió, sin desviar la mirada del paisaje urbano. Débora suspiró, un suspiro ensayado que demostraba más impaciencia que preocupación. «Tu padre llamó. Dijo que vuelve del viaje el domingo. Pidió que te recordara lo de los medicamentos». La mención a Ricardo hizo que Sofía girara ligeramente el rostro. 3 años de tratamientos, cirugías y terapias no habían sido suficientes para que el padre consiguiera mirarla sin desviar la vista, como si en ella viera no solo las cicatrices, sino la culpa que cargaba. La mansión, reconstruida después del incendio, mantenía el mismo diseño, con excepción del ala este, donde estaba el antiguo laboratorio de Clarisa. Aquella área permanecía cerrada, sellada como una cápsula del tiempo. Ricardo jamás permitiría su reconstrucción, como si quisiera encapsular la tragedia en aquel espacio. A la mañana siguiente, el sonido de movimiento en el pasillo despertó la curiosidad de Sofía. Voces diferentes, una de ellas desconocida, resonaban por el espacio generalmente silencioso. La señora se encargará de la limpieza de las habitaciones y el auxilio en las comidas. La niña rara vez sale de la habitación, así que no se preocupe mucho por ella, decía Carmen, el ama de llaves, con su típico tono autoritario. «Entiendo, señora. Haré lo mejor que pueda», respondió una voz tranquila y melodiosa, con un acento particular de la costa caribeña de Colombia. Sofía entreabrió la puerta y espió hacia el pasillo. Una mujer de aproximadamente 40 años, cabellos rizados recogidos en un moño simple y piel morena, escuchaba atentamente las instrucciones del ama de llaves. Había algo en su mirada, una mezcla de dignidad y compasión que inmediatamente llamó la atención de la niña. «Esta es doña Iracema Olivares, la nueva empleada», presentó Carmen cuando notó a Sofía parcialmente escondida. «Y esta es Sofía Alburquerque, la hija del patrón». Iracema sonrió gentilmente, sin demostrar sorpresa o pena al ver las cicatrices de la niña. «Mucho gusto, Sofía. Puedes llamarme Sema si prefieres». Había algo diferente en aquella mujer. No era solo la falta de pena en su mirada, sino una especie de reconocimiento,
como si entendiera el dolor más allá de las marcas visibles. Durante las semanas siguientes, Sofía observaba secretamente a Iracema mientras ella limpiaba las habitaciones cercanas. La empleada tarareaba bajito canciones de su tierra natal, la costa caribeña de Colombia, y a veces contaba historias en voz alta, como si supiera que estaba siendo observada. Hablaba sobre el mar de Barranquilla, sobre las leyendas de su región y sobre la fuerza de las mujeres de su familia. Cierto día, cuando Sofía hojeaba un libro antiguo de cuentos, lo dejó caer en el momento en que Iracema pasaba por el pasillo. La empleada recogió el objeto y, en lugar de simplemente devolverlo, se sentó en el suelo del pasillo. «Este era mi favorito cuando mi hija era pequeña», comentó, señalando la ilustración de una sirena. «Ella decía que un día nadaría tan profundo como ellas». «¿Tienes una hija?», preguntó Sofía, la primera pregunta directa que hacía a alguien en meses. Un velo de tristeza pasó por el rostro de Iracema, tan rápido que casi no se notó. «Tengo. Su nombre es Julia. Ella está lejos ahora». Aquella respuesta, cargada de significados no dichos, creó un lazo invisible entre las dos. Sofía se acercó y se sentó también en el suelo, rompiendo la barrera física que mantenía con el mundo. Aquella noche, por primera vez en 3 años, Sofía soñó con el incendio. Fragmentos confusos surgían en su mente. Su madre gritando que algo no era seguro, el calor de las llamas lamiendo los pasillos y brazos fuertes cargándola lejos del humo. Se despertó asustada, sudando frío, intentando juntar los pedazos de aquella memoria incompleta. Débora, percibiendo la aproximación entre la empleada y la hijastra, comenzó a demostrar insatisfacción. Una tarde, mientras Ricardo participaba en una videoconferencia en su oficina, ella entró sigilosamente. «Querido, noté que Sofía está muy apegada a la nueva empleada», comentó, ajustando la postura para parecer preocupada. «Creo que no es saludable. La niña necesita amigos de su edad, no una empleada». Ricardo, sin desviar los ojos de la pantalla del computador, murmuró algo inaudible. Débora interpretó como concordancia y continuó. «Estuve pensando. Tal vez sea hora de considerar aquel internado en Bariloche. El ambiente sería óptimo para su recuperación, lejos de recuerdos dolorosos». El empresario finalmente levantó la vista, cansado. «Sofía ya pasó por muchos traumas, Débora. No sé si separarse de este ambiente familiar sería beneficioso ahora». «¿Familiar?». Débora dejó escapar una risa amarga. «Ella vive encerrada en esa habitación. Nunca superará el trauma si continúa así. Además, la Fundación te necesita presente, y con Sofía aquí». La Fundación Clarisa Alburquerque, creada después del accidente para investigar nuevos tratamientos para pacientes en estado vegetativo, era el proyecto que consumía cualquier tiempo libre de Ricardo. Era también su forma de expiar la culpa por el accidente que victimó a la esposa y marcó a la hija. «Lo pensaré», respondió él, dando por terminada la conversación. A la mañana siguiente, mientras Iracema arreglaba la habitación de Sofía, la niña notó algo que no había percibido antes. Una pequeña cicatriz en la base del cuello de la empleada, parcialmente cubierta por el uniforme. «¿Tú también te quemaste?», preguntó, con la franqueza típica de los niños. Iracema se congeló por un instante, su mano instintivamente cubriendo la marca. «Sí, hace mucho tiempo. El fuego deja marcas en todos nosotros, de una forma u otra», respondió con una mirada distante. «Pero son las cicatrices invisibles las que más duelen, ¿no es cierto?». Sofía asintió, sintiéndose comprendida como nunca antes. Por primera vez desde el accidente, había encontrado a alguien que parecía ver más allá de las marcas en su rostro. Alguien que veía a la niña escondida detrás de las cicatrices. «Sabes, Sofía», continuó Iracema, doblando cuidadosamente una blusa. «En la costa tenemos un dicho: lo que el fuego no quema, el viento no se lleva». Significa que hay cosas que ni siquiera las mayores tragedias consiguen destruir. La verdad es una de ellas. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de la niña, como un enigma a ser descifrado. ¿Qué verdades el fuego no había conseguido consumir? ¿Y por qué sentía que Iracema sabía más sobre aquella noche de lo que aparentaba? Al final de aquel día, Sofía observó por la ventana mientras Iracema dejaba la mansión.
La empleada se detuvo por un momento en el portón, miró hacia arriba, directamente a la ventana de Sofía, y le hizo un pequeño gesto con la mano, un gesto simple que llevaba una promesa silenciosa. «Ya no estás sola». La niña correspondió el saludo, sintiendo por primera vez en 3 años que tal vez había un camino para salir de aquel silencio que la aprisionaba. Un camino que comenzaba con la confianza en alguien que, como ella, cargaba cicatrices visibles e invisibles. Del otro lado del pasillo, Débora observaba la escena con ojos calculadores. Tomó el celular y marcó rápidamente un número. «Necesito que investigues a alguien para mí», dijo en voz baja. «Iracema Olivares. Hay algo en esta mujer que no me parece correcto, y necesitamos actuar rápido». Los días en la mansión de los Alburquerque comenzaron a ganar un nuevo ritmo. Sofía, poco a poco, permitía que Iracema entrara no solo en su habitación, sino en su mundo solitario. La empleada traía consigo no solo productos de limpieza, sino historias, y una presencia acogedora que la niña no experimentaba desde que su madre había sido internada. Una tarde lluviosa de junio, mientras el cielo de Buenos Aires se volvía una pantalla gris, las dos estaban sentadas en la alfombra de la habitación. Iracema enseñaba a Sofía a hacer pequeñas muñecas de trapo, una tradición que había aprendido con su abuela en la costa caribeña de Colombia. Mi abuela Dulce decía que cada muñeca lleva un pedacito del alma de quien la hace, explicó Iracema, guiando las manos pequeñas de Sofía por los puntos simples. «Mira, esta será tu guardiana de sueños». Sofía observaba atentamente los dedos hábiles de la mujer que transformaban retazos en arte. «¿Hacías muñecas con tu hija también?», preguntó aún cautelosa al mencionar a Julia, nombre que había percibido ser un territorio delicado. Iracema sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «Sí, hacíamos. Julia tenía un talento especial, ¿sabes? Ella conseguía dar vida a cada muñeca. Después comenzó a interesarse por la ciencia, por los laboratorios». Su voz falló por un instante, pero nunca dejó de guardar las muñecas que hicimos juntas. Un trueno resonó a lo lejos, haciendo que Sofía se encogiera instintivamente. Iracema notó el gesto y, sin preguntar, se acercó un poco más, ofreciendo seguridad silenciosa. «El ruido me recuerda al incendio», confesó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la franqueza. «A veces sueño con aquella noche, pero es todo confuso, pedazos que no encajan». Iracema colocó gentilmente un mechón de cabello detrás de la oreja de la niña. «La mente tiene su propio tiempo para organizar recuerdos difíciles, mi amor. No fuerces. Cuando estés lista, las piezas encajarán». Había algo en la mirada de Iracema, una certeza enigmática, que hizo a Sofía preguntarse una vez más cuánto sabía aquella mujer realmente sobre el incendio que había cambiado su vida. En la sala principal de la mansión, Ricardo y Débora recibían al doctor Fernando Menéndez, neurólogo responsable del caso de Clarisa. «El cuadro permanece estable, señor Alburquerque», explicaba el médico hojeando un informe. «Los últimos exámenes muestran pequeñas respuestas a estímulos, pero nada concluyente». Ricardo se frotaba el rostro, visiblemente cansado. 3 años, doctor. 3 años sin cambios significativos. La ciencia avanza, señor. Los tratamientos experimentales de la Fundación muestran resultados prometedores en casos similares. No podemos perder la esperanza. Débora, sentada elegantemente en una butaca de cuero italiano, interrumpió. «Pero ciertamente hay un límite, ¿no es cierto, doctor? ¿Hasta cuándo mantener...?» Ella buscó la palabra adecuada. «¿Hasta cuándo mantener esta situación es beneficioso para todos?» El médico le lanzó una mirada severa. «Señora Mendoza, mientras haya actividad cerebral y la familia desee continuar el tratamiento, nuestro deber es proseguir». La discusión fue interrumpida por el ruido de algo cayendo en el piso de arriba. Ricardo se levantó automáticamente. «Sofía», murmuró, subiendo rápidamente las escaleras. Encontró a la hija sentada en el suelo del pasillo, con varios libros esparcidos a su alrededor. Iracema estaba arrodillada, ayudándola a recoger el material. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, intentando mantener el tono neutro, pero dejando traslucir la tensión. «Perdón, señor»,
respondió Iracema prontamente. La niña quería algunos libros de la biblioteca y yo estaba ayudando a cargarlos. Sofía, que rara vez dirigía la palabra a su padre, sorprendió a todos. Son libros de mamá, sobre botánica. Quería ver sus anotaciones. Ricardo observó los volúmenes antiguos, reconociendo la caligrafía delicada de Clarisa en los márgenes. Clarisa Alburquerque había sido una respetada investigadora antes del accidente, especializada en el desarrollo de medicamentos derivados de plantas de la Amazonía. Clarisa siempre fue meticulosa en sus anotaciones, comentó con una sonrisa melancólica, agachándose por primera vez en mucho tiempo al nivel de su hija. Ella estaría feliz de saber que te interesa su trabajo. Por un breve momento, padre e hija compartieron una mirada de reconocimiento mutuo. Iracema observaba discretamente, percibiendo la importancia de aquel pequeño milagro. Tengo una reunión ahora, pero... Ricardo parecía buscar palabras. Tal vez podamos cenar juntos hoy. Los tres. Él incluyó a Débora, que asistía a la escena desde lo alto de la escalera con expresión indescifrable. Sofía solo asintió, sorprendida con la invitación. Por la noche, la cena fue una experiencia extraña para todos. La gran mesa de roble, normalmente ocupada solo parcialmente, recibió a los tres en un silencio incómodo. Ricardo intentaba iniciar conversaciones, Débora respondía con monosílabos, y Sofía observaba a los dos como quien asiste a una película extranjera sin subtítulos. «Pensé en visitar a tu madre el domingo», dijo Ricardo, rompiendo otro largo silencio. «¿Te gustaría venir conmigo?» Sofía levantó los ojos del plato, genuinamente sorprendida. Hacía meses desde su última visita a la clínica. Las visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes, pues ver a la madre inmóvil, conectada a aparatos, era demasiado doloroso. «¿Puedo llevar una de las muñecas que hice con Iracema?», preguntó hesitante. Antes de que Ricardo respondiera, Débora intervino. «Sofía, querida, no creo que sea apropiado llevar juguetes de trapo a una clínica. Cuestión de higiene, ¿entiendes?». La niña bajó la mirada nuevamente, sintiéndose reprendida. Ricardo, sin embargo, sorprendió a su prometida. «Creo que sería un regalo perfecto. A Clarisa le encantaría». Débora se acomodó en la silla, incómoda con la contrariedad. «A propósito, Ricardo», cambió de tema. «Necesitamos discutir esta nueva empleada. Hay algo en ella que no me inspira confianza». Sofía apretó el tenedor con fuerza, súbitamente alerta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo sirviéndose más vino. «Pregunté a la agencia sobre su historial y hay lagunas. ¿Dónde trabajó en los últimos años? Referencias inconsistentes». Débora tomó un sorbo de agua, calculando sus próximas palabras. «Considerando todo lo que hemos pasado, no podemos ser demasiado cuidadosos con quien traemos a casa». Ricardo miró a su prometida por algunos segundos. Carmen nunca reportó problemas. Al contrario, parece que Sofía finalmente se está abriendo un poco. No veo razón para preocuparse. La conversación fue interrumpida cuando Sofía, abruptamente, pidió permiso para retirarse. La niña subió las escaleras con prisa, como quien huye de un incendio invisible. Aquella noche, mientras todos dormían, Sofía fue despertada por un sonido extraño. Parecía un llanto ahogado, viniendo de la habitación de los empleados en el anexo de la casa. Siguiendo el instinto, la niña bajó silenciosamente las escaleras de servicio hasta llegar al pasillo que llevaba a los aposentos del personal. Se detuvo frente a la puerta de Iracema y escuchó claramente. «Perdón, Julia, perdón», murmuraba la mujer entre sollozos. Sofía dudó, su pequeña mano posada en el pomo. Decidió no entrar, pero aquellas palabras atormentadas confirmaban sus sospechas. Iracema cargaba un dolor profundo relacionado con su hija, un dolor que, de alguna forma, parecía conectado a su propia historia. Al día siguiente, Iracema apareció con profundas ojeras, pero la misma sonrisa gentil de siempre. Mientras arreglaba la cama de Sofía, notó un dibujo sobre el escritorio. Una mujer y una niña de la mano con llamas al fondo. «Es bonito», comentó estudiando el dibujo con atención. «Soñé de nuevo con el incendio», explicó Sofía. «Pero esta vez había alguien cargándome hacia afuera. No era mi padre, era una mujer». Iracema tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas.
Las memorias son extrañas, ¿no es cierto? A veces necesitamos tiempo para ver lo que siempre estuvo ahí. Cema. Sofía rara vez usaba el apodo. Tú ya estuviste aquí antes, ¿no es cierto? Antes de ser contratada como limpiadora. La pregunta directa hizo a Iracema paralizarse. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidas por Débora, que entró en la habitación sin golpear. «Sofía, tu padre necesita hablar contigo», anunció lanzando una mirada desconfiada a Iracema. «Y tú, cuando termines aquí, Carmen quiere verte en la lavandería». Cuando la niña salió, Débora cerró la puerta y se acercó a la empleada con postura intimidatoria. «No sé a qué juego estás jugando, pero sugiero que mantengas distancia de la niña. Tu trabajo es limpiar la casa, no crear lazos». Iracema mantuvo la postura digna, enfrentando la mirada de la otra mujer. «Con todo respeto, señora, Sofía necesita afecto. Alguien que vea más allá de las cicatrices. Escucha bien». Débora bajó el tono, acercándose aún más. «Conozco a tu tipo. Crees que puedes acercarte a la familia, ganar confianza y luego, quién sabe, ¿un empleo mejor? ¿Dinero? No lo permitiré. Usted me juzga por su propia vara», respondió Iracema, sin desviar la mirada. «Mi único interés es el bienestar de la niña». Un brillo peligroso pasó por los ojos de Débora. «No sabes con quién estás tratando. Si continúas así, te garantizo que tu estancia en esta casa será muy breve». En la biblioteca, Ricardo explicaba a Sofía sobre un viaje de negocios inesperado. «Surgió un problema con nuestros inversores en Medellín. Necesito resolverlo personalmente», decía él arreglando papeles en su maletín. «Volveré en una semana. Mientras tanto, Débora se encargará de todo». Sofía asintió en silencio, acostumbrada a las ausencias de su padre. La noticia que realmente la afectaba era la imposibilidad de la visita prometida a su madre. «Podemos ir cuando yo vuelva», prometió Ricardo, percibiendo la decepción en la mirada de su hija. «Papá». Sofía reunió coraje. «¿Te acuerdas quién me sacó del incendio?». La pregunta pareció golpear a Ricardo como un golpe físico. Él dejó los documentos y miró a su hija con intensidad. «¿Por qué preguntas eso ahora?». «He estado soñando, recuerdos volviendo». Ricardo respiró hondo, pasándose la mano por el cabello canoso. «Yo no estaba en casa aquella noche, Sofía. Cuando llegué, los bomberos ya habían controlado el fuego. Tú estabas en la ambulancia, inconsciente. Tu madre...». Él tragó saliva. «Tu madre ya había sido llevada al hospital». «¿Pero quién me sacó del laboratorio?», insistió Sofía. «Los informes indican que fue uno de los bomberos», respondió Ricardo, evitando su mirada. «¿Por qué eso importa ahora? Lo importante es que sobreviviste». Sofía percibió la evasiva en la respuesta de su padre, pero decidió no insistir. Algo le decía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, escondida en las entrelíneas de los silencios de aquella casa. Mientras tanto, en el bufete de abogados en el centro de Buenos Aires, Débora conversaba discretamente con Pablo Méndez, su abogado particular. «Quiero todo sobre esta mujer», exigía, entregando un papel con el nombre completo de Iracema. «Historial familiares, especialmente sobre la hija». «¿Algún motivo específico para esta investigación?», preguntó el abogado, siempre cauteloso. Débora ajustó la pulsera de diamantes en su muñeca. «Protección de intereses, Pablo. Esta mujer puede comprometer todo por lo que he trabajado hasta aquí». Aquella noche, mientras la lluvia castigaba Buenos Aires, Sofía encontró algo inesperado bajo su puerta. Un pequeño envoltorio conteniendo una muñeca de trapo terminada, con un rostro que recordaba vagamente el suyo, cicatrices y todo. Junto a ella había un billete con la caligrafía de Iracema. «Algunas cicatrices nos hacen más fuertes, algunas verdades también». La niña abrazó la muñeca contra el pecho, sintiendo que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad que el fuego no había conseguido consumir. En la habitación de Iracema, la empleada observaba una fotografía antigua. Dos mujeres sonrientes en un laboratorio, vistiendo batas blancas. Una era Clarisa Alburquerque. La otra, una joven de cabellos rizados que compartía los mismos ojos de Iracema. En el reverso, una fecha y una frase escrita a mano. «Para Julia e Iracema, porque la verdad siempre sale a la luz. Con cariño, Clarisa».
La ausencia de Ricardo hizo que la mansión de los Alburquerque fuera aún más fría. Con él lejos, Débora asumió el mando con una autoridad que rozaba la tiranía. Las reglas para Sofía se volvieron más estrictas, horarios específicos para las comidas, limitación del tiempo con Iracema y la prohibición de entrar en ciertas habitaciones de la casa, especialmente el ala este, donde estaba el antiguo laboratorio de su madre. «Es por tu propio bien, querida», justificaba Débora, ajustándose los pendientes de Esmeralda mientras hablaba con Sofía durante el desayuno. «Tu padre y yo estamos preocupados por tu aislamiento. Ya hemos programado una visita al Colegio Santa Clara, en Bariloche. Es un lugar maravilloso, con terapeutas especializados y niños que pasaron por situaciones similares». Sofía mantuvo los ojos fijos en la taza de chocolate, su refugio silencioso. «¿Papá estuvo de acuerdo con eso?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. «Claro, mi amor. Fue idea suya, de hecho», mintió Débora con una sonrisa ensayada. «Él siente que necesita dedicarse integralmente a la fundación ahora, con los nuevos avances en el tratamiento de tu madre». La mención a nuevos tratamientos capturó la atención de Sofía. «¿Qué avances?». Él no me dijo nada. Débora dudó, percibiendo que había dicho más de lo que pretendía. «Son solo pruebas preliminares, nada garantizado». Ricardo no quiso crear expectativas. Ella consultó el reloj de pulsera. «Ahora tengo que irme. Reunión con los inversores de la fundación. Carmen te vigilará». Tan pronto como Débora salió, Sofía subió rápidamente a su habitación. Por la ventana, observó el coche de lujo de su madrastra desapareciendo por los portones de la mansión. Era el momento que esperaba. En el pasillo de servicio encontró a Iracema cargando toallas limpias. «Necesito tu ayuda», dijo Sofía sin rodeos. «Quiero entrar en el antiguo laboratorio de mi madre». Iracema se paralizó, el rostro repentinamente pálido. «Sofía, esa área está clausurada hace años. Tu padre prohibió expresamente». «Por favor», imploró la niña. «Estoy teniendo más recuerdos. Soñé con mamá gritando sobre algo, no ser seguro, y tenía un cuaderno rojo que ella siempre llevaba. Necesito encontrarlo». Iracema dejó las toallas sobre una mesa cercana y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Sofía, algunas verdades llegan en el momento justo. Forzar la memoria o buscar respuestas antes de tiempo puede ser peligroso». «Tú sabes algo, ¿verdad?». Sofía miró a la empleada intensamente. «Tiene algo que ver con tu hija, Julia. Te oí llorando, pidiéndole perdón a ella». El dolor en los ojos de Iracema fue tan profundo que Sofía casi se arrepintió de la confrontación. La mujer respiró hondo antes de responder. «Hay cosas que no puedo explicar ahora, pero prometo que todo tendrá sentido pronto. Confía en mí». «¿Cómo puedo confiar si todos mienten?», replicó Sofía con una madurez que no coincidía con sus 10 años. «Papá evita hablar del incendio, Débora quiere mandarme lejos, y ahora tú también me escondes cosas». Iracema dudó, el conflicto evidente en su rostro. Finalmente tomó una decisión. «Esta noche, cuando todos duerman, nos encontramos aquí». Ella apretó suavemente el hombro de la niña. «Pero promete que, no importa lo que encontremos, seguirás mis instrucciones». Sofía asintió, sintiendo por primera vez que estaba cerca de descubrir la verdad sobre el incendio que había cambiado su vida. Mientras tanto, en la oficina de la Fundación Clarisa Alburquerque, Débora se reunía con el doctor Fernando Menéndez y Pablo Méndez, su abogado. «Los resultados del tratamiento experimental están siendo prometedores», explicaba el médico, analizando gráficos en su tablet. La respuesta cerebral de la señora Alburquerque a los estímulos aumentó significativamente en las últimas semanas. «¿Eso significa que ella puede despertar?», preguntó Débora, apenas consiguiendo disimular la preocupación en su voz. «No podemos prever con certeza, pero hay una posibilidad real de mejora en el cuadro», respondió el médico. «El método que ella misma desarrolló antes del accidente está resultando revolucionario». Pablo Méndez intervino ajustándose las gafas de montura gruesa. «Esto no altera nuestros planes, Débora. El control accionarial de la empresa permanece con Ricardo, y por el contrato de matrimonio
Usted tendrá participación significativa tan pronto como oficialicen la unión. Débora se levantó caminando hasta la ventana que ofrecía vista al horizonte de Buenos Aires. No es tan simple. Si Clarisa recupera la conciencia, todo cambia. La patente del tratamiento, la guarda de Sofía, el control de la fundación. ¿Cree que ella se acordaría?, preguntó Pablo, intercambiando miradas significativas con el médico. Del incendio, quiero decir. No sabemos, respondió Fernando, visiblemente incómodo con el rumbo de la conversación. Las lesiones cerebrales suelen afectar la memoria, pero como médico debo decir que mi única preocupación es el bienestar de la paciente. Débora sonrió fríamente. Claro, doctor, es la prioridad de todos nosotros. De vuelta en la mansión, el sol comenzaba a ponerse cuando Sofía percibió un movimiento inusual. Desde su escondite favorito en la escalera de servicio, observó a Carmen recibiendo a dos mujeres elegantes que cargaban maletas de maquillaje y ropa. La señora Mendoza pidió que todo esté listo antes de las 8, instruía el ama de llaves. Ella quiere dar una sorpresa para el compromiso. Sofía sintió un nudo en el pecho. ¿Compromiso? Su padre estaba en Medellín. ¿Cómo podría haber una fiesta de compromiso? A menos que... Sus sospechas se confirmaron horas después, cuando vio a Débora recibiendo a los primeros invitados en el salón principal. La mansión, normalmente silenciosa, se llenaba de risas y música. Sofía permaneció invisible en lo alto de la escalera, observando la transformación de aquel espacio que un día había sido el hogar feliz de su familia. El teléfono sonó, y Carmen atendió rápidamente. Mansión Alburquerque. Una pausa. Sí, señor. La fiesta ya comenzó. La señora Mendoza dijo que usted autorizó, incluso a distancia. Otra pausa. Comprendo. Se lo avisaré a ella. Sofía percibió por la expresión del ama de llaves que su padre había sido tomado por sorpresa por la fiesta. Otra mentira de Débora. Cuando la noche llegó a su apogeo, con decenas de invitados llenando el salón, Sofía aprovechó la distracción para encontrarse con Iracema en el pasillo acordado. «Tenemos poco tiempo», susurró la empleada, vestida con ropa oscura en lugar del uniforme habitual. Con la fiesta la seguridad está enfocada en los invitados. Las dos siguieron silenciosamente por los pasillos menos utilizados de la mansión hasta llegar a la puerta sellada del ala este. Una franja amarilla con los letreros «Área interdita» aún cruzaba la entrada, aunque estaba descolorida por el tiempo. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Sofía mirando la cerradura aparentemente infranqueable. Iracema sacó del bolsillo un manojo de llaves antiguas. «Tu madre confió esto a Julia», explicó seleccionando una llave específica. «Y Julia a mí». La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo oscuro y polvoriento. El olor a humo aún flotaba en el aire, incluso después de 3 años. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, fragmentos de memoria pinchando los bordes de su conciencia. Iracema encendió una pequeña linterna, iluminando el camino. Las paredes aún mostraban marcas de fuego, y pedazos del techo se habían derrumbado en algunos puntos. «El laboratorio principal está al final del pasillo», explicó Iracema, su voz casi reverente. «Era allí donde tu madre y Julia trabajaban». «Julia trabajaba con mi madre». Sofía se detuvo, sorprendida con la revelación. «Sí, Julia era asistente de investigación de la doctora Clarisa», confirmó Iracema, con orgullo evidente en la voz. «Mi hija se graduó en farmacia, con especialización en fitoterápicos amazónicos. Tu madre la contrató tan pronto como vio su trabajo de fin de carrera». Aquella información cambiaba todo. El lazo entre Iracema y su familia era mucho más profundo de lo que imaginaba. El laboratorio principal, cuando finalmente llegaron, era una mezcla de destrucción y preservación. La mitad del espacio había sido consumida por el fuego, con equipos derretidos y estanterías carbonizadas. La otra mitad, sin embargo, permanecía casi intacta, como una cápsula del tiempo paralizada en el momento de la tragedia. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Sofía, sintiéndose sobrecargada por las emociones y memorias fragmentadas que el ambiente despertaba. «El cuaderno rojo que mencionaste», respondió Iracema, dirigiéndose a una estantería parcialmente quemada.
Si todavía está aquí, estará donde tu madre solía guardar sus documentos más importantes. Mientras Iracema buscaba, Sofía caminó por el laboratorio, tocando delicadamente los objetos. Tubos de ensayo vacíos, microscopios cubiertos de polvo, fotografías enmarcadas en la pared. Una de ellas llamó su atención. Su madre sonriente al lado de una joven que se parecía mucho a Iracema, ambas sosteniendo un certificado. ¿Es Julia?, preguntó señalando la fotografía. Iracema se acercó, emocionada. Sí, ese fue el día en que recibieron aprobación para la fase final de pruebas del medicamento que estaban desarrollando. Un momento histórico. Sofía estudió la imagen, notando algo curioso al fondo. Débora, más joven, observando a las dos investigadoras con una expresión que no parecía celebratoria. ¿Débora trabajaba aquí también? Ella era representante de la empresa farmacéutica que financiaba las investigaciones, explicó Iracema, su tono cambiando sutilmente. Pero su relación con el proyecto se complicó. Antes de que pudiera elaborar, el sonido de vidrio rompiéndose las alertó. Alguien más estaba en el laboratorio. «Tenemos que irnos», susurró Iracema, tirando de Sofía detrás de una encimera. «Pero el cuaderno», protestó la niña. «Después. Ahora necesitamos salir de aquí sin ser vistas». Agachadas, se movieron silenciosamente en dirección a una puerta lateral. Sofía, sin embargo, no resistió la tentación de espiar quién había entrado. En la penumbra, reconoció al doctor Fernando Menéndez, el neurólogo de su madre, revolviendo entre los escombros con urgencia. Acompañándolo estaba Pablo Méndez, el abogado que frecuentemente visitaba a Débora. «¿Está seguro de que ella mencionó este lugar?», preguntó el médico claramente nervioso. «Absolutamente. Débora dijo que Clarisa mantenía un registro detallado de todas las fórmulas aquí. Si ella despierta y recuerda todo, necesitamos tener ese material en nuestras manos». Sofía sintió que Iracema la tiraba firmemente para alejarla. Consiguieron escapar por una salida de emergencia, llegando a un pequeño jardín interno, ahora dominado por la maleza. «¿Qué estaban buscando?», preguntó Sofía, jadeando. «¿Y por qué Débora estaría preocupada porque mi madre despertara?». Iracema sujetó las manos de la niña con firmeza. «Sofía, hay algo que necesito mostrarte, pero no aquí, no ahora. Vuelve a tu habitación y finge que nunca saliste. Mañana en el jardín trasero, cerca del roble. Encuéntrame allí después del almuerzo. Pero confía en mí», insistió Iracema. «Es sobre el cuaderno rojo. Lo encontré, pero no es seguro hablar de eso ahora». Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Las dos se separaron, con la niña regresando silenciosamente a su habitación, mientras los sonidos de la fiesta aún resonaban desde el piso de abajo. Acostada en su cama, Sofía no podía dormir. Los descubrimientos de la noche giraban en su mente. Julia, la hija de Iracema, había trabajado con su madre. Débora tenía alguna conexión con el proyecto de investigación. Había personas buscando desesperadamente algo en el laboratorio quemado. Y aún más perturbador, ¿por qué alguien estaría preocupado por la posibilidad de que su madre recuperara la conciencia? En su habitación, en el anexo de los empleados, Iracema miraba fijamente el objeto que había rescatado del laboratorio. No era el cuaderno rojo, sino una pequeña memoria USB escondida dentro de un extintor de incendios intacto. En los laterales, las iniciales CA grabadas discretamente. «Lo conseguí, Julia», susurró a la fotografía de su hija sonriente que mantenía al lado de la cama. «Encontré lo que tu madrina Clarisa escondió. Ahora solo necesitamos la contraseña». En la suite principal, Débora recibía a los últimos invitados cuando su celular vibró. El mensaje del doctor Fernando era directo. «No encontramos nada. El laboratorio está completamente destruido». Ella escribió rápidamente: «Sigue buscando. Debe haber algo, y aumenta su sedación. No podemos arriesgarnos». Débora miró su reflejo en el espejo, ajustando su sonrisa perfecta antes de volver a la fiesta. Su futuro como señora Alburquerque estaba demasiado cerca como para permitir que fantasmas del pasado lo amenazaran. Mientras tanto, en la clínica privada donde Clarisa estaba internada, los monitores cardíacos registraron una súbita aceleración.
Por un breve momento, casi imperceptible para la enfermera somnolienta de guardia, los dedos de la paciente en coma se movieron levemente, como quien intenta escribir un secreto hace mucho tiempo silenciado. La mañana siguiente a la fiesta trajo una lluvia fina que empañaba las ventanas de la mansión. Sofía despertó con la sensación de que flotaba entre dos mundos, el de la niña herida que todos veían y el de la investigadora que comenzaba a desvelar secretos enterrados en las cenizas del pasado. Durante el desayuno, Débora aparentaba cansancio, pero mantenía su sonrisa calculada. La fiesta fue un éxito absoluto, querida. Todos preguntaron por ti. Mintió, revolviendo distraídamente el café. Tu padre llamó. Llega esta noche. Parece que los negocios en Medellín terminaron antes de lo esperado. Sofía masticó lentamente su pan, observando a su madrastra con nuevos ojos. «Qué bien», respondió simplemente. «¿Puedo visitarlo en la fundación mañana?» La pregunta aparentemente inocente hizo que Débora levantara los ojos, súbitamente alerta. ¿Por qué ese interés repentino? Él prometió que visitaríamos a mamá cuando volviera. Sofía se encogió de hombros, y me dio curiosidad sobre esos nuevos tratamientos que mencionaste. Un silencio tenso se formó entre las dos. Débora parecía calcular su respuesta. «Veremos lo que tu padre decide, querida. Anda tan ocupado». Consultó el reloj y se levantó abruptamente. «Necesito resolver algunos asuntos. Carmen te vigilará». Tan pronto como Débora salió, Sofía caminó hasta la ventana, observando el coche de su madrastra dejar la propiedad. Consultó el reloj. Aún faltaban horas para su encuentro con Iracema en el jardín. Decidió usar ese tiempo para explorar la habitación de su padre, algo que rara vez hacía. La habitación, impecablemente organizada, mantenía un aire impersonal que reflejaba el vacío emocional de Ricardo. En la mesita de noche, sin embargo, algo capturó la atención de Sofía. Una fotografía de ella con su madre, tomada poco antes del incendio. Al lado, un pequeño llavero con forma de pez dorado, un regalo que ella misma había dado a su padre años atrás y que creía haber sido olvidado. La gaveta de la mesa estaba entreabierta. Dentro, Sofía encontró un sobre con el membrete del hospital donde su madre estaba internada. Lo abrió cautelosamente, revelando un informe médico fechado la semana anterior. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, deteniéndose en frases como «mejora significativa en las respuestas neurológicas» y «posible recuperación de la conciencia en los próximos meses». Su corazón se aceleró. ¿Por qué nadie le había contado sobre esto? ¿Por qué Débora insistía en mandarla lejos justo cuando había esperanzas reales para su madre? Guardando cuidadosamente el documento, Sofía notó algo más. Una pequeña tarjeta con el número de teléfono del doctor Fernando Menéndez, el mismo médico que había visto en el laboratorio destruido la noche anterior. Memorizó el número, sintiendo que podría necesitarlo pronto. Al mediodía, cuando el sol débil finalmente consiguió romper las nubes, Sofía se dirigió al jardín trasero. El viejo roble, plantado por el abuelo de Sofía décadas antes, ofrecía sombra generosa y un escondite perfecto. Iracema ya la esperaba, sentada en un banco de piedra, sus manos nerviosamente apretadas sobre el regazo. «¿Viniste?», dijo la empleada, una mezcla de alivio y preocupación en su voz. «Encontré algo en la habitación de mi padre». Sofía fue directo al grano, sentándose al lado de Iracema. «Un informe médico. Mamá está mejorando. Puede despertar pronto». «Pero Débora está escondiéndome esto». Iracema no pareció sorprendida. «Sospeché de esto cuando oí al doctor Fernando hablando por teléfono la semana pasada. Estaba en el pasillo administrativo. Creía que estaba solo». Ella respiró hondo. «Sofía, lo que voy a mostrarte puede cambiarlo todo, pero necesitas prometerme que serás cautelosa. Hay personas poderosas involucradas». De la bolsa de tela que llevaba, Iracema retiró un pequeño dispositivo USB. «No encontré el cuaderno rojo en el laboratorio ayer, pero esto estaba escondido dentro de un extintor de incendios. Tiene las iniciales de tu madre». Sofía miró el objeto con fascinación y miedo. «¿Qué hay dentro?» «No sé. Está protegido con contraseña, pero creo que contiene todo lo que tu madre descubrió antes del incendio». Iracema dudó, como si midiera sus próximas palabras. «Sofía,
necesito contarte algo sobre aquella noche, algo que tal vez ayude a entender lo que pasó con tu madre y con mi Julia. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú estabas allí, ¿verdad? Fuiste tú quien me salvó. Iracema asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Yo trabajaba como auxiliar de limpieza en el laboratorio. Aquella noche me quedé hasta tarde esperando a Julia terminar un experimento con tu madre. Estaban agitadas, discutiendo sobre algo que habían descubierto. Ella tragó saliva. Entonces Débora apareció. Ella y tu madre tuvieron una discusión acalorada. Clarissa gritó que no era seguro y que necesitaban rehacer las pruebas. Sofía sintió una punzada de reconocimiento. Aquellas frases poblaban sus pesadillas desde hacía años. Salí a buscar café para ellas y cuando volví, la voz de Iracema falló. El fuego ya había comenzado en el ala eléctrica. Oí gritos, corrí hacia adentro y te encontré a ti, inconsciente en el suelo. Tu madre estaba intentando alcanzar algo en el armario de seguridad, gritando sobre pruebas y documentos. ¿Y Julia? Sofía casi no podía respirar. El rostro de Iracema se contrajo de dolor. Ella intentó ayudar a Clarissa a salvar los documentos. La última vez que la vi, estaba corriendo hacia la caja fuerte principal, mientras yo te cargaba hacia afuera. Una lágrima resbaló por su rostro. Cuando los bomberos llegaron, la estructura del techo se había derrumbado. Julia fue llevada al hospital en estado grave. Iracema no necesitó terminar la frase. Sofía comprendió el destino de la joven asistente. Por eso volviste, concluyó Sofía, apretando la mano de la mujer, para descubrir la verdad. Para honrar el sacrificio de Julia y de tu madre, corrigió Iracema. Y para protegerte. Le prometí a Julia, mientras ella se despedía, que te cuidaría como si fueras mi propia hija. Un silencio cargado de emoción envolvió a las dos. Sofía procesaba las revelaciones, intentando encajarlas en las piezas fragmentadas de sus propias memorias. ¿Pero por qué mi padre nunca te mencionó? ¿Por qué nadie habló sobre Julia? Tu padre estaba en Buenos Aires aquella noche, en una reunión gubernamental sobre patentes. Cuando llegó yo ya había sido llevada por los paramédicos. En las semanas siguientes, mientras tú y tu madre estaban hospitalizadas, recibí una visita de Pablo Méndez, el abogado de Débora. Él me ofreció una cantidad significativa para olvidar lo que había visto y oído. Cuando me negué, las amenazas comenzaron. Sofía sintió una ira creciente. ¿Y Débora? ¿Cómo consiguió quedarse con mi padre después de todo esto? Ella estuvo a su lado durante los momentos más difíciles, presentándose como apoyo y consuelo. Con Clarissa en coma y tú traumatizada, Ricardo se aferró a la única persona que parecía ofrecer estabilidad. Iracema suspiró. Además, la fundación depende de la empresa farmacéutica que ella representa. Una relación conveniente para ambos. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Rápidamente, Iracema escondió la memoria USB y Sofía fingió estar recogiendo hojas para un trabajo escolar. Era Carmen, el ama de llaves, con expresión desconfiada. Sofía, tu clase en línea comienza en 10 minutos, anunció, lanzando una mirada reprobadora a Iracema. ¿Y tú? Hay ropa para planchar. La señora Mendoza fue específica sobre tus prioridades hoy. Cuando se separaron, Iracema susurró discretamente. Esta noche, después de que todos duerman, en mi habitación, vamos a intentar descubrir la contraseña. El resto del día transcurrió con una lentitud agonizante para Sofía. Durante sus clases en línea, apenas conseguía concentrarse, su mente hirviendo con las revelaciones de Iracema. Alrededor de las 7 de la noche, oyó el sonido del coche de su padre llegando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso de correr para recibirlo. Ricardo parecía exhausto, pero sonrió genuinamente al ver a su hija bajando las escaleras. «Estás diferente», observó él, abrazándola tímidamente. «Hay una luz nueva en tus ojos». «Te extrañé», respondió Sofía sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad. Débora apareció luego, besando a su prometido y lanzando una mirada calculadora a Sofía. «Querido, necesitamos hablar sobre la visita al Colegio Santa Clara. La programé para el lunes»,
Ricardo frunció el ceño. ¿Qué visita? No acordamos nada de eso. Hablamos de eso antes de tu viaje, ¿recuerdas? Insistió Débora, su tono suave contrastando con la tensión en sus ojos. Para que Sofía conozca a nuevos niños, tenga un ambiente más estructurado. Sofía intervino, con una valentía que no sabía poseer. Papá, encontré el informe médico de mamá en tu habitación. Ella está mejorando, ¿verdad? ¿Puede despertar pronto? Un silencio tenso cayó sobre el trío. Ricardo miró de Sofía a Débora, confusión y sospecha en su mirada. ¿Cómo supiste? Comenzó él, antes de suspirar profundamente. Sí, hay indicios positivos, pero no quería crear expectativas hasta estar seguros. Entonces, ¿por qué Débora quiere mandarme lejos justamente ahora? Cuestionó Sofía, su voz temblorosa de emoción. La expresión de Ricardo se transformó en shock. ¿Es eso cierto, Débora? ¿Fue tu idea? La mujer se arregló nerviosamente el cabello, intentando mantener la compostura. Ricardo, hablemos de esto en privado. Sofía está confundida, obviamente. No estoy confundida, replicó la niña, con lágrimas en los ojos. Tú quieres alejarme de mi madre, quizás porque tienes algo que esconder sobre el incendio. La mención al incendio hizo a Ricardo palidecer. Sofía, ¿de qué estás hablando? El incendio fue un accidente terrible, causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico. Fue lo que nos hicieron creer, respondió Sofía, recordando las palabras de Iracema. Pero había personas en el laboratorio aquella noche, personas que discutían sobre algo no ser seguro. Ricardo se volvió hacia Débora, que mantenía una expresión impasible, aunque su palidez la traicionaba. ¿De dónde viene todo esto, Sofía?, preguntó él, genuinamente confundido. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en lo alto de la escalera. Señor, la señora Mendoza tiene una llamada urgente de la fundación. El doctor Fernando Menéndez pide hablar con ella inmediatamente. Débora se recompuso rápidamente. Debe ser sobre las nuevas inversiones. Con permiso. Tan pronto como ella se alejó, Ricardo se sentó en el sofá, invitando a Sofía a hacer lo mismo. Hija, sé que estos años han sido difíciles. Yo mismo apenas consigo procesar todo lo que pasó. Pero crear teorías conspirativas no ayuda. El incendio fue investigado minuciosamente. ¿Por quién, papá? ¿Por los abogados de Débora? Sofía no reconocía su propia osadía. Sabías que la hija de Iracema trabajaba con mamá, que ella estaba en el laboratorio aquella noche. La expresión de Ricardo cambió completamente. ¿Iracema? ¿La empleada nueva? Él parecía genuinamente sorprendido. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Ella estaba allí, papá. Fue quien me salvó del incendio. Y su hija Julia era asistente de mamá. Ricardo se levantó abruptamente, pasándose las manos por el rostro. Esto es imposible. El informe de los bomberos indicaba que fuiste rescatada por ellos. Y no me acuerdo de ninguna asistente llamada Julia. Porque alguien alteró la historia, insistió Sofía, de la misma forma que están escondiendo la mejora de mamá, intentando alejarme. La conversación fue interrumpida por el regreso de Débora, que traía una sonrisa radiante, aunque sus ojos permanecían fríos. «Excelentes noticias», anunció ella. «La Fundación acaba de recibir aprobación para la nueva fase de pruebas. Necesitamos celebrar». Ricardo, aún visiblemente perturbado por la conversación con Sofía, intentó sonreír. «Eso es excelente. Hablaremos sobre los detalles mañana. Estoy exhausto del viaje». «Claro, querido», concordó Débora, lanzando una mirada de advertencia a Sofía. «Mañana será un nuevo día, con nuevas perspectivas». Aquella noche, Sofía esperó pacientemente a que la casa se durmiera. Alrededor de la medianoche, se deslizó silenciosamente por el pasillo hasta el anexo de los empleados. La habitación de Iracema estaba al final del pasillo, identificada por una pequeña placa improvisada. Golpeó suavemente, 3 veces, como habían acordado. No hubo respuesta. Intrigada, Sofía se arriesgó a abrir la puerta. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente arreglada, como si nadie hubiera estado allí en las últimas horas. Sobre la almohada, encontró un billete escrito a toda prisa. «Sofía, tuve que salir urgentemente. No confíes en nadie. La contraseña está donde el fuego comenzó.
tan obvio que nadie lo notó. Encuéntrame en el lugar donde las aguas curan. El corazón de Sofía se aceleró. Iracema se había ido, quizás forzada, quizás por precaución. En una rápida inspección, notó que la fotografía de Julia también había desaparecido. Pero la memoria USB estaba allí, escondida dentro de un pequeño oso de peluche sobre la cómoda. Oyó pasos en el pasillo y rápidamente escondió la memoria USB en el bolsillo del pijama. La puerta se abrió, revelando a Carmen con expresión severa. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó el ama de llaves, cruzando los brazos. Sofía improvisó rápidamente. «Tuve una pesadilla. Quería hablar con Iracema, ella siempre me calma». «Iracema ya no trabaja aquí», respondió Carmen, su tono dejando claro que no creía la historia. «La señora Mendoza la despidió esta tarde. La encontró revolviendo documentos en la oficina. La sangre de Sofía se heló. La acusación era obviamente fabricada». «Eso no es verdad. Iracema jamás haría eso. No me corresponde juzgar. Solo informar. Informar que debes volver inmediatamente a tu habitación antes de que la señora Mendoza descubra esta escapada nocturna». Reluctantemente, Sofía permitió ser escoltada de vuelta a su habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, sacó la memoria USB del bolsillo, mirándola como si fuera la llave de un tesoro peligroso. La contraseña está donde el fuego comenzó, tan obvio que nadie lo notó. El mensaje de Iracema resonaba en su mente. ¿Dónde exactamente había comenzado el incendio? Según su padre, en el sistema eléctrico. Pero según los recuerdos fragmentados que ahora regresaban, había sido cerca del laboratorio principal. ¿Qué sería tan obvio que nadie notó? Sofía se acostó, escondiendo la memoria USB dentro de su muñeca de trapo favorita, la que Iracema había hecho para ella. Mañana, pensó, necesitaría encontrar un computador y descubrir lo que su madre había escondido tan cuidadosamente. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la clínica privada donde Clarisa Alburquerque permanecía internada, una enfermera notaba con asombro que la paciente en coma había escrito algo en la palma de la mano. Un nombre, garabateado con la punta de un bolígrafo. Sofía. Como si, incluso en la oscuridad del coma, la científica luchara por alcanzar a su hija y revelar la verdad que las cenizas no consiguieron enterrar. La ausencia de Iracema pesaba sobre Sofía como una nube oscura. Durante el desayuno, la mesa parecía más grande y más fría, con Ricardo absorto en su tablet revisando informes de la fundación y Débora hablando incesantemente sobre la fiesta de compromiso oficial que planeaba para el mes siguiente. «Estuve pensando en un tema amazónico, en homenaje al trabajo de la fundación», decía ella, mientras Sofía jugaba distraídamente con su cereal. Algo elegante, pero significativo. Ricardo solo asentía, sus ojos traicionando preocupación. Desde la conversación con Sofía la noche anterior, algo parecía haberlo perturbado profundamente. «Sofía», él finalmente interrumpió el monólogo de Débora. «Después del café, me gustaría visitar a tu madre. ¿Quieres acompañarme?». La pregunta tomó tanto a Sofía como a Débora por sorpresa. «Pero Ricardo, tienes esa reunión con los inversores a las 10», protestó Débora, apenas consiguiendo disimular la alarma en su voz. «Puedo reprogramar», respondió él con firmeza inusual. «Algunos asuntos son más importantes que los negocios». Los ojos de Sofía se iluminaron. Era la oportunidad perfecta no solo para ver a su madre, sino también para intentar entender el enigma dejado por Iracema. El lugar donde las aguas curan. ¿Podría ser el hospital? «Me encantaría, papá», respondió con entusiasmo genuino. Débora se acomodó en la silla, visiblemente incómoda. «En ese caso, me gustaría acompañarlos. Al fin y al cabo, pronto seremos oficialmente una familia». La clínica privada donde Clarisa estaba internada se localizaba en un barrio tranquilo de Buenos Aires, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. El edificio moderno de cristal y hormigón albergaba algunos de los casos médicos más complejos del país, con una ala entera dedicada a pacientes en estado vegetativo, el llamado pabellón de las aguas, debido a la terapia acuática utilizada en la recuperación neurológica. Mientras caminaban por el pasillo aséptico en dirección a la habitación de Clarisa, Sofía observó atentamente cada detalle, buscando pistas.
el lugar donde las aguas curan. ¿Sería realmente allí donde debería encontrar a Iracema? El doctor Fernando Menéndez los recibió en la puerta de la habitación, su expresión profesional apenas escondiendo la sorpresa al ver a los tres juntos. Señor Alburquerque, qué coincidencia. Estábamos justamente analizando los nuevos resultados de los exámenes de la doctora Clarisa. Ricardo estrechó la mano del médico firmemente. ¿Y cómo está ella, doctor? Sin rodeos, por favor. Fernando dudó, mirando brevemente a Débora antes de responder. Hemos observado actividad cerebral creciente en las últimas semanas. Aún no es posible hacer afirmaciones definitivas, pero hay señales prometedoras de que ella pueda estar emergiendo del estado actual. Sofía sintió su corazón acelerarse. El informe que había encontrado no mentía. Su madre realmente estaba mejorando. ¿Podemos verla?, preguntó ansiosamente. Claro, respondió el médico, abriendo la puerta de la habitación. Solo pido que mantengan conversaciones positivas. Estudios recientes muestran que pacientes en esa condición pueden percibir más de lo que imaginamos. La habitación era amplia y luminosa, con una ventana que ofrecía vista a los jardines de la clínica. Clarisa Alburquerque reposaba en una cama especial, rodeada de equipos sofisticados que monitoreaban cada aspecto de sus funciones vitales. A pesar de los 3 años en coma, su rostro mantenía una serenidad que impresionó a Sofía. Los cabellos negros, ahora con algunos hilos plateados, estaban cuidadosamente peinados sobre la almohada. Ricardo se acercó primero, tomando la mano de su esposa entre las suyas. «Hola, Clary», dijo usando el apodo cariñoso que Sofía no oía desde hacía años. «Traje a alguien especial para verte». Sofía dio un paso al frente, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que apenas conseguía respirar. Había visitado a su madre varias veces a lo largo de los años, pero esta vez era diferente. Ahora había esperanza. «Hola, mamá», susurró, tocando suavemente el brazo de Clarisa. «Estoy aquí». Débora se mantuvo distante, cerca de la puerta, intercambiando miradas significativas con el doctor Fernando. «Voy a buscar un café», anunció claramente incómoda. «Doctor, ¿podría acompañarme? Tengo algunas dudas sobre el tratamiento». Cuando los dos salieron, Sofía aprovechó el momento a solas con su padre. «Papá, necesito preguntarte algo importante», comenzó, su voz baja pero determinada. «¿Conociste a alguien llamada Julia Olivares? Ella trabajaba con mamá en el laboratorio». Ricardo frunció el ceño, pensativo. «Julia», repitió lentamente. «Había tantos asistentes y becarios en el laboratorio de tu madre. El nombre me parece familiar, pero era hija de Iracema, la empleada que fue despedida ayer». Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Ricardo. «Espera, Iracema, baja, cabellos rizados, acento de la costa». Cuando Sofía asintió, él pareció genuinamente confundido. «Pero esto es imposible. La Iracema que conocí trabajaba en la limpieza del laboratorio hace años. Si ella está en nuestra casa ahora, ¿por qué no dijo nada? Tal vez porque alguien la amenazó», sugirió Sofía. Alguien que no quería que la verdad sobre el incendio saliera a la luz. Ricardo parecía cada vez más perturbado. «¿Qué verdad, Sofía? Fue un accidente terrible. El sistema eléctrico falló, causando el incendio. Los investigadores fueron claros sobre eso. Papá, ¿recuerdas cuando me contaste que no estabas en casa aquella noche? ¿Que estabas en Buenos Aires?» Sofía se acercó, bajando aún más la voz. «¿Quién estaba en el laboratorio con mamá entonces?» Antes de que Ricardo pudiera responder, un leve movimiento capturó la atención de ambos. Los dedos de Clarisa se habían movido casi imperceptiblemente sobre la sábana. «¿Viste eso?», susurró Sofía, emocionada. Ricardo, pálido, asintió. Apretó el botón de llamada de la enfermera. «Necesitamos llamar al doctor Fernando», dijo su voz temblorosa. Esto nunca había pasado antes. Mientras esperaban, Sofía notó algo en la mesita de noche, un cuaderno de dibujos y algunos lápices, probablemente dejados por terapeutas ocupacionales que intentaban estimular a Clarisa. Acercándose, vio que había algo garabateado en la primera página, líneas irregulares que, juntas, formaban lo que parecía ser un número. «Papá, mira esto», llamó, señalando el cuaderno. Ricardo examinó el dibujo con perplejidad.
Parece que alguien estaba intentando escribir algo, comentó incierto. Tal vez una de las enfermeras. «Oh, mamá», completó Sofía, su corazón disparado. El doctor Fernando dijo que ella está respondiendo a estímulos, ¿no es cierto? Antes de que pudieran explorar más esa posibilidad, Débora regresó, seguida por el médico. Ambos parecían tensos. ¿Pasó algo?, preguntó Fernando acercándose rápidamente a la cama. Su mano se movió, explicó Ricardo. Fue leve pero definitivo. El médico examinó los monitores, verificó los signos vitales de Clarisa e hizo algunas pruebas de respuesta a estímulos. Hay definitivamente un aumento en la actividad cerebral, confirmó él. Pero no podemos crear expectativas precipitadas. El camino para la recuperación, si hay uno, será largo y gradual. Débora colocó la mano en el hombro de Ricardo, en un gesto que parecía reconfortante, pero Sofía notó la presión excesiva de sus dedos. Querido, creo que es mejor que nos vayamos. Tienes esa reunión importante, ¿recuerdas? Y Sofía parece cansada. Quiero quedarme un poco más, protestó la niña. Por favor, papá. Ricardo parecía dividido, su mirada alternando entre su hija y su prometida. Tal vez sea mejor que volvamos más tarde, acordó finalmente. El doctor Fernando nos informará si hay algún cambio. ¿No es cierto, doctor? El médico asintió, evitando la mirada intensa de Sofía. Ciertamente, señor Alburquerque. Cualquier alteración, seré el primero en comunicarla. Reluctante, Sofía se despidió de su madre, susurrándole al oído: «Voy a descubrir la verdad, mamá. Lo prometo». Al salir de la habitación, Sofía pidió usar el baño, separándose momentáneamente de los adultos. En lugar de seguir hacia el aseo, sin embargo, se dirigió rápidamente hacia el área de terapia acuática, el verdadero lugar donde las aguas curan. El amplio salón con piscinas terapéuticas estaba casi vacío a aquella hora de la mañana. Sofía examinó cada rincón, buscando a Iracema o cualquier señal dejada por ella. Cuando estaba a punto de desistir, una empleada de limpieza se acercó. «Tú debes ser Sofía», dijo la mujer, una señora de cabellos grises. «Iracema dijo que vendrías». El corazón de la niña dio un salto. ¿La vio? ¿Dónde está? La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. «Ella estuvo aquí anoche. Te dejó esto». Entregó un pequeño sobre. Dijo que era urgente. Sofía guardó el sobre rápidamente en el bolsillo. ¿Mencionó a dónde iba? Solo dijo que estaría en un lugar seguro y que tú entenderías el mensaje cuando fuera el momento. Sofía agradeció a la mujer y se apresuró a regresar al vestíbulo, donde su padre y Débora probablemente ya la esperaban. El sobre le quemaba en el bolsillo, un secreto que necesitaría esconder hasta el momento adecuado. En el camino de regreso a la mansión, el silencio en el coche era casi palpable. Ricardo parecía perdido en pensamientos, sus manos apretando el volante con fuerza innecesaria. Débora mantenía una conversación artificial sobre planes para la decoración de la casa, claramente intentando disipar la tensión. Sofía observaba el paisaje urbano por la ventana, su mente trabajando frenéticamente para conectar las piezas del rompecabezas. La memoria USB escondida en su habitación, el enigma sobre la contraseña, el movimiento de la mano de su madre, el billete de Iracema aún no leído. Todo indicaba una verdad mayor que estaba a punto de emerger de las cenizas del pasado. De vuelta en la mansión, Ricardo anunció que necesitaba ir a la fundación a resolver cuestiones urgentes. «Volveré para la cena», prometió, besando la parte superior de la cabeza de Sofía. «Tal vez podamos hablar más sobre todo». Tan pronto como se quedó sola, Sofía corrió a su habitación y cerró la puerta con llave. Con manos temblorosas, abrió el sobre dejado por Iracema. Dentro había una llave antigua y un billete escrito a toda prisa. «Sofía, no es seguro permanecer en la mansión. Descubrieron quién soy. La verdad sobre el incendio está en la memoria USB. La contraseña es Amazonia 2021, el nombre del proyecto de tu madre y el año en que todo sucedió. La caja fuerte en la cabecera de Clarisa guarda el cuaderno rojo original. Esta llave la abre. Cuando puedas, ven a la antigua casa de veraneo de tus abuelos en Termas de Río Hondo.
Tengo pruebas que pueden despertar a tu padre a la realidad. Cuidado con Débora y el médico, no confíes en nadie. Iracema. El corazón de Sofía se aceleró. Necesitaba un computador para acceder a la memoria USB, pero ¿cómo haría eso sin ser descubierta? Los dispositivos de la casa seguramente eran monitoreados por Débora. La solución llegó inesperadamente cuando Carmen golpeó a su puerta. Sofía, tu clase de piano en línea comienza en 15 minutos. El portátil está preparado en la sala de música. La clase de piano lo había olvidado completamente. Era su oportunidad de usar un computador sin levantar sospechas. A la hora marcada, Sofía se dirigió a la sala de música, la memoria USB escondida en la manga de su blusa. Mientras esperaba la conexión con el profesor, insertó discretamente el dispositivo USB en el lateral del portátil. Una carpeta protegida apareció en la pantalla solicitando una contraseña. Con dedos hesitantes, Sofía digitó Amazonia 2021. La carpeta se abrió, revelando decenas de archivos, informes científicos, fórmulas químicas, correos electrónicos y, lo más importante, un diario digital fechado en los 3 meses anteriores al incendio. Sofía hizo clic en este último, sus ojos recorriendo rápidamente las entradas. 12 de enero de 2021. Finalmente conseguimos aislar el compuesto activo de la planta amazónica. Los resultados son prometedores, pero necesitamos más pruebas antes de avanzar a ensayos clínicos. Débora presiona por resultados inmediatos, pero Julia y yo acordamos que sería irresponsable. 28 de enero de 2021. Algo extraño está sucediendo. Algunos datos de las pruebas preliminares fueron alterados en los registros oficiales. Confronté a Débora, quien sugirió un error de digitación. Mantendré copias de seguridad separadas de todo a partir de ahora. 15 de febrero de 2021. Descubrimos efectos secundarios graves en dosis más elevadas del compuesto. Recomendé interrumpir el avance a pruebas en humanos hasta que resolvamos esto. Débora se puso furiosa, mencionó plazos con inversores y amenazó con cortar la financiación. Ricardo está en Buenos Aires negociando patentes. Cuando vuelva, necesitamos hablar seriamente. La última entrada era del 17 de febrero de 2021, el día del incendio. Julia encontró pruebas de adulteración deliberada en los resultados enviados a la ANMAT. Los riesgos del medicamento fueron minimizados y los beneficios exagerados. Confronté a Débora hoy por la mañana. Ella negó inicialmente, luego admitió, justificando que algunos sacrificios son necesarios para el progreso. Amenacé con denunciar todo a las autoridades. Esta noche, Julia y yo vamos a reunir toda la documentación para entregarla al Ministerio de Salud mañana. La caja fuerte en el laboratorio ya no es segura. Transferí todo a la caja fuerte personal en mi habitación. Ricardo sabrá qué hacer cuando regrese de Buenos Aires. Espero que entienda que esto es más grande que nosotros, más grande que la empresa. Se trata de vidas en riesgo. Sofía sintió una lágrima resbalar por su rostro. Las palabras de su madre, escritas horas antes de la tragedia, revelaban una valentía e integridad que solo reforzaban la admiración que siempre había sentido por ella. La voz del profesor de piano a través de los auriculares la asustó. ¿Sofía? ¿Me escuchas? ¿Podemos empezar? Rápidamente ella cerró los archivos y retiró la memoria USB, escondiéndola nuevamente. Sí, profesor. Disculpe la demora. Durante la clase, sus dedos se movían mecánicamente por las teclas virtuales del piano digital, pero su mente estaba a kilómetros de allí, procesando todo lo que había descubierto. Su madre había encontrado problemas graves con el medicamento que estaban desarrollando. Débora, representando a la empresa farmacéutica, había falsificado resultados, y la noche del incendio, Clarisa y Julia estaban a punto de denunciar todo. El incendio no había sido accidental. Había sido un intento desesperado de destruir pruebas y silenciar a los denunciantes. Tan pronto como la clase terminó, Sofía corrió de vuelta a su habitación, el peso de la verdad recién descubierta, casi insoportable. Necesitaba encontrar una forma de llegar hasta Termas de Río Hondo, donde Iracema la esperaba, y necesitaba visitar a su madre nuevamente,
para encontrar la caja fuerte y el cuaderno rojo original. Pero antes de que pudiera elaborar un plan, oyó voces alteradas provenientes del piso de abajo. Su padre había regresado antes de lo previsto y parecía estar discutiendo acaloradamente con alguien. Sofía se acercó silenciosamente a la escalera, escondiéndose para escuchar. «¿Cómo pudiste hacer eso?». La voz de Ricardo temblaba de rabia. «¿Falsificar resultados de ensayos clínicos? Personas podrían haber muerto». «Tú no entiendes». La voz de Débora era fría y controlada. Aquel medicamento representaba billones en potencial de mercado. Algunos efectos secundarios serían ajustados en la fase siguiente. ¿Efectos secundarios? Estamos hablando de insuficiencia hepática aguda, y tú lo sabías desde el principio. Sofía se cubrió la boca para sofocar un suspiro. Su padre había descubierto la verdad. ¿Quién te contó eso? Débora exigió saber. Fue esa limpiadora, ¿verdad? Iracema Olivares. O debo decir la madre de la asistente, que no pudo mantener la boca cerrada. Fue el doctor Fernando, respondió Ricardo. Aparentemente, él ya no puede vivir con la culpa. Confesó todo esta tarde. Cómo lo presionaste para alterar los informes médicos de Clarisa para mantenerla sedada. Cómo ayudaste a encubrir la verdadera causa del incendio. Fernando siempre fue débil, desdeñó Débora. ¿Qué pretendes hacer ahora, Ricardo? ¿Denunciarme? ¿Destruir todo lo que construimos? La fundación depende de mi empresa. Sin nuestra financiación, el tratamiento de Clarisa termina. ¿Esto es una amenaza? Es la realidad. Tú tienes mucho que perder, Ricardo. Piensa en Sofía, en tu reputación. La niña no necesitó escuchar más. Retrocedió silenciosamente, su corazón martilleando. Necesitaba actuar rápidamente. Su padre finalmente estaba viendo la verdad, pero Débora aún tenía poder suficiente para manipularlo. En su habitación, Sofía tomó una pequeña mochila y puso dentro lo esencial. La memoria USB, la llave de la caja fuerte, algunas mudas de ropa y la muñeca de trapo hecha por Iracema. Abrió la ventana y miró hacia abajo. El antiguo roble ofrecía ramas que podrían servir como escalera natural hasta el jardín. Mientras se preparaba para la fuga más importante de su vida, Sofía pensó en su madre, luchando por emerger del coma, y en Iracema, arriesgando todo para honrar la memoria de su hija y protegerla. Dos mujeres valientes cuya fuerza ahora corría en sus propias venas. Con una determinación que jamás había sentido antes, Sofía susurró para sí misma: «Es hora de terminar lo que ellas comenzaron». El descenso por el antiguo roble fue más difícil de lo que Sofía había imaginado. Sus pequeños dedos se aferraban a las ramas irregulares mientras intentaba ignorar la altura que la separaba del suelo. Las cicatrices en su rostro ardían con el esfuerzo, como si despertaran junto con su coraje. Cuando finalmente tocó el césped húmedo del jardín, la noche ya había cubierto la ciudad. Las luces de la mansión proyectaban sombras alargadas sobre el terreno, creando un laberinto de oscuridad que Sofía necesitaba navegar para alcanzar los portones. El sonido de la discusión entre su padre y Débora aún resonaba en sus oídos, alimentando su determinación. Siguiendo el muro lateral, Sofía llegó hasta una pequeña puerta de servicio, normalmente usada por los jardineros. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta, como si alguien hubiera previsto su fuga. Quizás un último gesto de Iracema antes de partir. La calle desierta proporcionó el anonimato que necesitaba. Sofía se puso la capucha de la sudadera para cubrir parcialmente su rostro marcado y caminó rápidamente hacia la avenida principal, donde podría encontrar un taxi. El dinero que había ahorrado de regalos de cumpleaños y Navidad durante años sería finalmente útil. «Clínica San Lucas, por favor», indicó al conductor, que finalmente se detuvo para ella, inventando una historia sobre visitar a su abuela enferma para justificar su viaje solitario. Durante el trayecto, Sofía calculaba mentalmente sus próximos pasos. Necesitaba recuperar el cuaderno rojo de la caja fuerte en la habitación de su madre y luego encontrar una forma de llegar a Termas de Río Hondo, donde Iracema la esperaba con las pruebas finales. La clínica parecía diferente por la noche, más silenciosa,
más misteriosa. Sofía aprovechó el cambio de turno de los enfermeros para deslizarse por el pasillo sin ser notada, recordando el camino a la habitación de su madre como si tuviera un mapa grabado en la memoria. La puerta estaba entreabierta y solo una luz suave iluminaba la habitación. Sofía entró silenciosamente, su corazón acelerado al ver a su madre dormida, conectada a los equipos que monitoreaban sus signos vitales. Se acercó a la cama y sujetó gentilmente la mano de Clarisa. «Hola, mamá», susurró. «Vine a buscar lo que escondiste. Voy a terminar lo que tú y Julia comenzaron». Sofía examinó la habitación, buscando algo que pudiera ser una caja fuerte. La cabecera mencionada por Iracema era una estructura empotrada en la pared, con pequeñas gavetas y compartimentos para medicamentos y objetos personales. Después de algunos minutos de búsqueda silenciosa, encontró un panel que parecía ligeramente diferente de los demás. Cuando lo presionó levemente, se movió, revelando una pequeña puerta con cerradura. La llave dejada por Iracema encajó perfectamente. Con un clic suave, la caja fuerte se abrió, revelando su contenido. El famoso cuaderno rojo de tapa desgastada, algunas fotografías y una pequeña memoria USB diferente de la que ya poseía. «Lo encontré», murmuró Sofía, sintiendo el peso del descubrimiento. Cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, notó un movimiento sutil. Los dedos de su madre se habían contraído levemente sobre la sábana. Enseguida, para su asombro absoluto, los ojos de Clarisa se abrieron. Solo una rendija, pero lo suficiente para que sus miradas se encontraran por primera vez en 3 años. «¿Mamá?» Sofía apenas conseguía respirar, acercándose rápidamente. «¿Estás despierta?» Los labios de Clarisa se movieron ligeramente, sin emitir sonido. Parecía estar intentando decir algo con enorme esfuerzo. Sofía se inclinó intentando entender. «Peligro», susurró Clarisa, su voz casi inaudible después de años sin uso. «Débora». Una ola de emociones invadió a Sofía. Alegría, miedo, esperanza, todo mezclado. Su madre estaba despertando, y su primera palabra era una advertencia. «Lo sé, mamá», respondió apretando su mano gentilmente. «Descubrí todo. El medicamento adulterado, el incendio, las amenazas. Voy a encontrarme con Iracema. Ella tiene las últimas pruebas». Los ojos de Clarisa se abrieron ligeramente al escuchar el nombre, y consiguió hacer un pequeño movimiento afirmativo con la cabeza. La comunicación silenciosa entre madre e hija trascendía la necesidad de palabras completas. «Voy a llamar al médico, a decir que despertaste». Sofía comenzó a alejarse, pero la mano débil de Clarisa apretó la suya, deteniéndola. «No confíes», susurró la científica, el esfuerzo evidente en cada sílaba. «Fernando». Involucrado. Sofía asintió comprendiendo. El doctor Fernando podría haber confesado la verdad a Ricardo, pero eso no significaba que fuera confiable. Aún podría estar bajo la influencia de Débora. «Voy a traer a papá aquí», prometió, guardando el cuaderno y la memoria USB en su mochila. «Él necesita verte despierta, necesita oír la verdad de ti». Un ruido en el pasillo alertó a Sofía, voces acercándose. Reconoció inmediatamente el tono autoritario de Débora. No había tiempo para huir. «Escóndete», susurró Clarisa, sus ojos indicando el baño anexo a la habitación. Sofía apenas tuvo tiempo de esconderse antes de que la puerta se abriera completamente, revelando a Débora acompañada por el doctor Fernando. «Necesitamos aumentar la sedación», decía Débora, su voz cortante. «Ricardo está fuera de control, haciendo acusaciones absurdas. Si Clarisa despierta ahora y confirma cualquier parte de esa historia, ya expliqué los riesgos de alterar el protocolo medicamentoso», respondió el médico, visiblemente incómodo. «Además, le confesé todo a Ricardo. Se acabó, Débora». «Nada se acabó», replicó ella furiosa. «Tú tienes tanto que perder como yo, o olvidaste quién firmó los informes falsos». Desde su escondite, Sofía observaba por la rendija de la puerta del baño, su corazón martilleando tan fuerte que temía ser oída. Débora se acercó a la cama de Clarisa, examinándola fríamente. «De cualquier forma, ella sigue igual. Una bella durmiente que nunca más». Débora se detuvo abruptamente,
inclinándose para examinar el rostro de Clarisa. Espera. Sus ojos se movieron. El doctor Fernando se acercó rápidamente, verificando los signos vitales en los monitores. «Dios mío», murmuró él, genuinamente sorprendido. «La actividad cerebral está aumentando significativamente. Ella está emergiendo del coma». El pánico se apoderó de Débora. «Haz algo. Ella no puede despertar ahora. No puedo medicar a una paciente contra el protocolo solo porque tú lo ordenas», replicó el médico, finalmente encontrando coraje para enfrentar a la mujer. «Esto termina aquí, Débora. Ya destruimos suficientes evidencias. Ya manipulamos demasiados resultados. Estoy harto de ser tu cómplice». La expresión de Débora se transformó en algo irreconocible, una máscara de furia y desesperación. «¿Crees que puedes simplemente salir de esta situación? ¿Que puedes traicionarme así?» Su voz temblaba de rabia. «Sin mí tú no serías nada. Yo construí tu carrera, Fernando. Y casi destruiste mi conciencia en el proceso», respondió él, alejándose. «Voy a llamar a Ricardo ahora mismo. Él merece saber que su esposa está despertando». Antes de que pudiera alcanzar la puerta, Débora agarró su brazo con fuerza sorprendente. «No vas a ningún lado». Sofía observaba la escena con horror creciente. La situación estaba escalando hacia algo peligroso. Necesitaba intervenir, pero ¿cómo? Su mirada cayó sobre el teléfono de emergencia en la pared del baño. Una idea se formó instantáneamente. Con dedos temblorosos, marcó el número del celular de su padre, que sabía de memoria. Para su alivio, Ricardo atendió al primer tono. «¿Sofía? ¿Dónde estás? Todos te estamos buscando». «Papá», susurró, intentando no ser oída por Débora. «Estoy en el hospital. Mamá está despertando. Débora está aquí con el doctor Fernando intentando impedirlo. Ven rápido». «Estoy en camino», respondió Ricardo, la urgencia evidente en su voz. «No te muevas de ahí. Y Sofía, mantente lejos de Débora». Colgando el teléfono, Sofía necesitaba decidir el próximo paso. No podía quedarse escondida mientras Débora posiblemente haría algo contra su madre o el médico. Respirando hondo, abrió la puerta del baño. «Basta ya, Débora», anunció, sorprendiendo a todos con su presencia. Se acabó. La madrastra se giró momentáneamente aturdida. «Sofía, ¿qué haces aquí?» Su mirada alternaba entre la niña y los objetos en su mochila abierta, reconociendo el cuaderno rojo. «¿Qué es eso? ¿Qué tomaste?» «La verdad», respondió Sofía, con una confianza que nunca había sentido antes. «El cuaderno de mi madre, con todas las anotaciones originales sobre el medicamento, las pruebas que intentaste destruir en el incendio». El rostro de Débora palideció. «No sabes de lo que estás hablando, niña. Esto es asunto de adultos, cosas que tú no entenderías». «Entiendo perfectamente», replicó Sofía. «Usted falsificó resultados de pruebas para un medicamento peligroso. Cuando mi madre y Julia lo descubrieron, usted provocó el incendio para destruir las pruebas, y desde entonces mantuvo a mi madre sedada para que ella nunca pudiera contar la verdad». El doctor Fernando parecía impactado por la lucidez y el conocimiento de la niña. «¿Cómo sabes todo esto?» «Iracema me contó parte. El resto lo descubrí en los archivos que mi madre escondió». Sofía mantenía distancia segura de Débora. «Mi padre ya sabe todo. Está en camino». La mención a Ricardo pareció despertar algo en Débora. Su rostro se transformó, asumiendo una expresión casi maternal. «Sofía, querida, estás confundida. Ese incendio fue traumático para todos nosotros. Tu memoria creó una versión distorsionada de los hechos». Se acercó lentamente. «Ven, vamos a casa. Tu padre debe estar preocupado». «No se acerque», alertó Sofía retrocediendo. «Mi padre sabe la verdad. Fue el doctor Fernando quien se lo contó hoy». Débora lanzó una mirada fulminante al médico. «Traidor, después de todo lo que hice por ti». «Hice lo que debí haber hecho hace mucho tiempo», respondió Fernando, posicionándose protectoramente entre Débora y la cama de Clarisa. «Acérquese a la paciente y llamaré a seguridad». La situación parecía a punto de explotar cuando la puerta de la habitación se abrió abruptamente, revelando a Ricardo, jadeante y con expresión determinada. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena. Sofía acorralada en un rincón,
Fernando protegiendo a Clarisa y Débora en el centro como una depredadora acorralada. «Sofía», exclamó Ricardo corriendo a abrazar a su hija. «¿Estás bien?» «Estoy bien, papá», respondió ella, sintiéndose finalmente segura. Pero lo más importante, mamá despertó. Me habló. Ricardo se volvió hacia la cama, donde, para su sorpresa y emoción, los ojos de Clarisa estaban abiertos, observando la escena con lucidez creciente. «¿Clary?», susurró él, acercándose cautelosamente, como si temiera estar soñando. «Ricardo». La voz de Clarisa era casi inaudible, pero inconfundiblemente real. El empresario cayó de rodillas al lado de la cama, tomando la mano de su esposa entre las suyas, lágrimas resbalando libremente por su rostro. «Perdón», murmuró él, «por no ver la verdad, por no protegerte a ti y a Sofía». Débora observaba la escena con creciente desesperación, percibiendo que su imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. En un movimiento súbito, agarró la mochila de Sofía. «¡Esto me pertenece!», gritó, intentando recuperar el cuaderno rojo. En la confusión que siguió, Débora consiguió tomar el cuaderno y corrió hacia la puerta. Sofía, impulsada por una valentía que no sabía poseer, persiguió a su madrastra por el pasillo. «¡Para!», gritó, mientras Débora bajaba rápidamente las escaleras de emergencia. La persecución continuó hasta que llegaron a la azotea del hospital, un amplio espacio abierto donde ocasionalmente aterrizaban helicópteros para transportar pacientes. La lluvia fina que caía hacía el suelo resbaladizo, aumentando el peligro de la situación. Débora corrió hasta el borde de la azotea, mirando el abismo de 10 pisos que la separaba del suelo. «No te acerques», advirtió, sosteniendo el cuaderno peligrosamente sobre el vacío. Un paso y todas las pruebas desaparecen. Sofía se detuvo, manteniendo distancia. «Ya no importa, Débora. Tenemos copias digitales de todo. Mamá está despierta y puede testificar. Se acabó». La expresión de Débora oscilaba entre furia y desesperación. «Tú no entiendes lo que está en juego, niña. Ese medicamento representaba billones. Yo sería reconocida mundialmente. Algunos efectos secundarios son inevitables en el desarrollo de cualquier droga». «Efectos secundarios». Sofía no podía creer lo que oía. «Personas podrían haber muerto. Casi mataste a mi madre». «¿Y Julia?» «Julia era débil como tu madre», interrumpió Débora amargamente, siempre con esa ética científica absurda, esa preocupación exagerada con protocolos. La ciencia avanza con riesgos, con osadía. «La ciencia avanza con verdad», replicó Sofía. «Fue lo que mi madre siempre defendió». Débora retrocedió algunos pasos más, peligrosamente cerca del borde de la azotea. «La verdad es relativa, Sofía, y tú eres muy joven para entender cómo funciona realmente el mundo». En ese momento, Ricardo y el doctor Fernando alcanzaron la azotea, seguidos por 2 guardias de seguridad del hospital. «Débora, aléjate del borde», pidió Ricardo acercándose cautelosamente. «Vamos a resolver esto civilizadamente». La mujer rió, un sonido frío y sin humor. «¿Civilizadamente? ¿Cómo fuiste tú de civilizado al acusarme hoy? ¿Cómo Clarisa fue civilizada al amenazar con destruir todo por lo que trabajamos? Lo que trabajamos para construir estaba basado en honestidad y ciencia verdadera», respondió Ricardo. «No en falsificaciones y codicia». La lluvia se intensificaba, haciendo la situación cada vez más peligrosa. Débora, en su desesperación, dio un paso más hacia atrás sin percibir cuán cerca estaba del abismo. «No me juzgues, Ricardo. Tú disfrutaste de los beneficios, de la fama, del dinero que mi empresa trajo a la fundación. Tus manos no están tan limpias como crees». Un movimiento brusco hizo que Débora perdiera momentáneamente el equilibrio. Su pie resbaló en el borde mojado, y por un instante terrible, ella se balanceó sobre el vacío, sus brazos agitándose en busca de apoyo. Sofía, en un impulso que sorprendió a todos, incluso a sí misma, corrió hacia Débora extendiéndole la mano. «Sujeta mi mano», gritó ignorando el peligro. Débora dudó por un segundo, el shock estampado en su rostro. Entonces, en un último momento de humanidad, agarró la mano extendida de Sofía. Ricardo y Fernando corrieron para ayudar,
tirándolas lejos del borde peligroso. Cuando Débora estuvo finalmente segura en el suelo, Sofía pudo ver algo que nunca había percibido antes. Detrás de la máscara de perfección y dureza había una mujer rota y asustada, cuyas ambiciones habían consumido su humanidad. «¿Por qué?», preguntó Débora confundida. «¿Por qué me salvaste después de todo lo que hice?». Sofía miró sus propias cicatrices reflejadas en un charco de agua. «Porque algunas cicatrices nos enseñan compasión», respondió simplemente. «Y porque justicia no significa venganza». Los guardias de seguridad se acercaron, asumiendo el control de la situación. Débora entregó el cuaderno rojo a Sofía, un gesto silencioso de rendición. Mientras era llevada adentro, lanzó una última mirada a Ricardo y Sofía, ya no amenazante, solo profundamente cansada. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía a su padre, mientras volvían a la habitación de Clarisa. Ricardo suspiró, su brazo protector alrededor de los hombros de su hija. «Muchas cosas van a cambiar. Habrá investigaciones, procesos legales, reestructuración de la fundación. Pero lo más importante», él sonrió suavemente, «es que vamos a reconstruir nuestra familia, un día a la vez». En la habitación encontraron a Clarisa más despierta, consiguiendo formar frases cortas pero coherentes. Sus ojos brillaron al ver a Sofía y Ricardo regresando. «Mi valiente», susurró ella, extendiendo la mano hacia su hija. «Sabía que encontrarías la verdad». Sofía se sentó en el borde de la cama, mostrando el cuaderno rojo. «Lo encontré, mamá, y aún hay más. Iracema nos espera en Termas de Río Hondo con las últimas pruebas». Ricardo parecía confuso. «¿Iracema? ¿La empleada que Débora despidió? ¿Qué tiene ella que ver con esto?». Sofía y Clarisa intercambiaron una mirada cómplice. «Ella era madre de Julia, mi asistente», explicó Clarisa, pausando frecuentemente para recuperar el aliento. «Estaba en el laboratorio la noche del incendio. Salvó a Sofía. La realización golpeó a Ricardo como una ola. Todo este tiempo, ella estuvo cerca de nosotros para proteger a Sofía y para honrar la memoria de su hija», completó Sofía. «Necesitamos encontrarla ahora. Ella tiene miedo de volver a la mansión mientras no sepa que está segura». 2 semanas después, la antigua casa de veraneo de los abuelos de Sofía en Termas de Río Hondo se convertía en el escenario de un reencuentro emocionante. La propiedad, abandonada hacía años tras el fallecimiento de los padres de Ricardo, ahora ganaba nueva vida con la presencia de la familia reunida. Clarisa, aún en recuperación pero sorprendentemente fuerte para alguien que había pasado 3 años en coma, estaba sentada en una silla de ruedas en la amplia terraza que ofrecía vista al valle. Sofía permanecía a su lado, como había hecho constantemente desde que su madre recibió el alta hospitalaria. Ricardo caminaba nerviosamente por el jardín, verificando repetidamente el reloj. «¿Estás segura de que vendrá?», preguntó por tercera vez aquella tarde. Sofía sonrió pacientemente. «Sí, hablé con ella ayer por teléfono. Dijo que tenía algunas cosas que resolver pero que estaría aquí hoy». Como si conjurada por sus palabras, un taxi se acercó por el camino de tierra que llevaba a la propiedad. De él descendió Iracema, cargando una pequeña maleta y una carpeta voluminosa. Su rostro se iluminó al ver a la familia reunida. El encuentro fue cargado de emoción. Iracema y Clarisa se abrazaron largamente, unidas por el dolor compartido y por la lucha por la justicia. Sofía se unió al abrazo, formando un círculo que simbolizaba el cierre de un ciclo doloroso. «Gracias por cuidar de mi pequeña», dijo Clarisa, sujetando las manos de Iracema. «Julia estaría orgullosa de ti». Iracema sonrió entre lágrimas. «Y de ti también, Clarisa. Conseguimos lo que ellas querían, la verdad salió a la luz». Ricardo se acercó hesitante, claramente emocionado. «Nunca podré agradecer lo suficiente lo que hiciste por mi familia, Iracema, no solo por salvar a Sofía del incendio, sino por persistir cuando todos se rindieron». La mujer asintió, aceptando el agradecimiento con la dignidad que siempre la había caracterizado. «Traje los últimos documentos», dijo ella, entregando la carpeta a Ricardo. «Correos electrónicos, registros alterados, pruebas de que Débora no actuó sola.
La empresa farmacéutica entera estaba involucrada en el fraude. Mientras los adultos conversaban sobre los procesos legales en curso, Sofía se alejó un poco, caminando hasta el borde de la terraza. Desde allí, podía contemplar la pequeña ciudad a lo lejos, sus luces comenzando a brillar en el crepúsculo. Sintió una presencia a su lado, Iracema, con su sonrisa gentil. ¿En qué piensas, pequeña? Sofía reflexionó por un momento, en cómo todo parece diferente ahora, como si estuviera viendo el mundo a través de una ventana limpia por primera vez. Iracema asintió comprendiendo. Las cicatrices nos cambian, Sofía. A veces nos endurecen, a veces nos abren a una compasión mayor. Como cuando salvé a Débora en la azotea, comentó la niña, recordando el momento crucial. No pensé, solo actué. Fue tu corazón mostrando que eres más grande que el dolor que sufriste, respondió Iracema. Esa es la verdadera cura. Permanecieron en silencio por unos instantes, absorbiendo la tranquilidad del atardecer. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía finalmente. Muchas cosas buenas, respondió Iracema sonriendo. Tu madre continuará recuperándose. La fundación será reestructurada para realmente servir a su propósito original. Y en cuanto a ti, en cuanto a mí, tú puedes finalmente ser solo Sofía. No la niña con cicatrices, no la hija del empresario, no la víctima de una tragedia. Solo Sofía, con toda su valentía y bondad. La niña sonrió, sintiendo el peso de los últimos 3 años, finalmente disipándose. ¿Y tú, Sema? ¿Te quedarás con nosotros? Iracema la abrazó por los hombros. Si me quieren cerca, no hay lugar donde preferiría estar. Ricardo se acercó, trayendo a Clarisa en su silla de ruedas. De hecho, Iracema, tenemos una propuesta para ti, comenzó él. Estamos reformulando la fundación. Ya no estará enfocada solo en tratamientos para pacientes en coma, sino también en garantizar la ética en las investigaciones farmacéuticas. Nos gustaría que dirigieras el sector de supervisión ética, en honor a Julia. Iracema parecía sin palabras, demasiado emocionada para responder inmediatamente. No soy científica como Julia lo era, dijo finalmente, pero tienes el corazón y la integridad que el mundo científico necesita, respondió Clarisa. Además, nadie mejor para garantizar que lo que nos pasó no se repita con otras familias. La noche cayó completamente, envolviendo la casa en un manto de estrellas. Las 4 personas permanecieron en la terraza, conversando sobre planes futuros, recordando memorias y, lo más importante, celebrando la oportunidad de un nuevo comienzo. Semanas más tarde, la prensa argentina fue tomada por la historia extraordinaria. Científica despierta, después de 3 años en coma y expone fraude farmacéutico. Empresario reforma fundación y se dedica a la ética en la ciencia. Niña de 10 años y exlimpiadora heroínas en el descubrimiento de la verdad. La Fundación Clarisa Alburquerque se transformó en el mayor centro independiente de verificación ética de investigaciones médicas de América Latina. Un nuevo edificio fue inaugurado, bautizado como Centro Julia Olivares para la Ética Científica. Débora Mendoza y los ejecutivos de la empresa farmacéutica enfrentaban procesos por fraude, falsificación de resultados y negligencia criminal. El medicamento fraudulento nunca llegó al mercado, potencialmente salvando innumerables vidas. Ricardo vendió su participación en la empresa farmacéutica y se dedicó integralmente a la fundación y a la familia que casi había perdido. Clarisa, aunque aún enfrentaba desafíos en la recuperación física, regresó gradualmente a las actividades científicas, ahora con enfoque en transparencia y seguridad de medicamentos. Sofía regresó a la escuela, finalmente lista para reconectarse con otros niños de su edad. Sus cicatrices, antes motivo de aislamiento, se convirtieron en símbolos de una historia de valentía que inspiraba a otros. E Iracema, antes invisible en los pasillos de la mansión, ahora comandaba un equipo de investigadores y abogados dedicados a garantizar que la ciencia sirviera a la vida, no al lucro. En su mesa, 2 fotografías lado a lado. Julia en su graduación y Sofía el día de la reinauguración de la fundación. 2 jóvenes cuyas vidas se entrelazaron a través del fuego y de la verdad. En la nueva casa de la familia,
una mansión menor pero infinitamente más acogedora en Bariloche, Sofía e Iracema cultivaban un jardín de hierbas medicinales, continuando de forma simbólica el trabajo de Clarisa y Julia. En una tarde soleada, mientras plantaban nuevas plántulas, Sofía reflexionó: «Sabes, Sema, a veces pienso que el fuego que casi nos destruyó acabó siendo lo que nos salvó. Si no fuera por él, nunca habríamos descubierto la verdad. Nunca te habríamos encontrado». Iracema sonrió ajustándose el sombrero de paja que la protegía del sol. «El fuego tiene ese poder, pequeña. Destruye, pero también purifica. Revela lo que es verdaderamente importante. Como decía aquel mensaje que te dejé. El fuego revela lo que el oro intenta esconder». Sofía asintió, observando las pequeñas plantas que comenzaban a crecer, frágiles pero determinadas. «Como nuestras cicatrices», completó. «Ellas muestran dónde fuimos heridos, pero también dónde nos hicimos más fuertes». Aquella noche, durante la cena en familia, Clarisa levantó un brindis a la verdad que, como el fuego, puede ser dolorosa, pero siempre ilumina el camino. «Y a la familia», añadió Ricardo mirando con cariño a las tres mujeres en su vida, «que encontramos no solo en la sangre, sino en las batallas que libramos juntos». Mientras observaba los rostros sonrientes a su alrededor, Sofía sintió una paz que no experimentaba desde antes del incendio. Las cicatrices en su rostro ya no parecían tan importantes. Eran solo marcas de una jornada extraordinaria, una jornada que había comenzado en las cenizas de la destrucción y terminado en el jardín fértil del nuevo comienzo. Porque a veces las mayores heroínas no usan capas, usan cicatrices, coraje y la determinación inquebrantable de hacer que la verdad brille, incluso cuando el mundo entero parece conspirar para mantenerla en las sombras. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Iracema y Clarisa haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras y emocionantes. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia de coraje, verdad y renacimiento tocó su alma, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y el poder de la resiliencia humana. Compartan en los comentarios cuáles momentos les emocionaron más en esta jornada de Sofía y su familia. Estamos ansiosos por leer sus impresiones y seguir emocionándolos con nuestras narrativas.